Politécnico pues tiene el prestigio, y si te da el título es porque ya demostraste sus conocimientos. Sin embargo, bajo esta lógica, pues está ocurriendo. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? ¿Están en línea? Sí, profesor. Buenos días, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, profe, aquí estamos. Ok. ¿Qué tal? Buen día, buen día. ¿Está la persona que me va a apoyar con lo de la lista y participaciones? Sí, profe. Adelante, adelante. Entonces ahí me apoya, ¿no? Con la asistencia el día de hoy. Las participaciones ya la clase pasada estuvimos viendo lo de la película, es correcto, y de momento se fue el internet. Ya no me acuerdo en qué parte nos quedamos. Tengo aquí, sí, de hecho les hice preguntas, ¿no? El equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, el equipo 4 y el equipo 5, ¿no? Sobre la película de Un Mundo Maravilloso. Bueno, vamos a contextualizar para no dejar nada más con ideas así muy generales sobre la película de Un Mundo Maravilloso. Vamos a darle su sentido y su contexto. ¿Alguien quiere comentar algo de los que están en línea, jóvenes? ¿No? Bueno, el objetivo de la película tiene que ver con que ustedes vean o reflexionen de una forma lúdica cómo se empiezan a implementar las políticas neoliberales aquí en nuestro país y cómo los funcionarios en ese momento se comportaban y se siguen comportando todavía en el sentido de que, por ejemplo, el caso de Lascurain, el secretario de Economía, egresado de universidades extranjeras, tiene oficinas lujosas, tiene la idea bien clara de los economistas que tomó las ideas radicales los 80s, más o menos, 70s, 80s, la élite política, universidades norteamericanas, a Yale, a Harvard, a Princeton, en fin. En esas universidades norteamericanas, en ese momento estaba de moda el modelo o las ideas económicas neoliberales o monetaristas. ¿Qué significaba eso de modelo económico neoliberal o monetarista? Bueno, básicamente se hablaban de que el modelo que estaba imperante, que estuvo vigente en los sistemas capitalistas después de la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos de los 70s, que se conoce como el Estado benefactor, y que les voy a hablar más adelante qué es el Estado benefactor, pues estaba en crisis. Y decían, no, el Estado benefactor está en crisis y por lo tanto se está generando una crisis económica y ese modelo ya no es obsoleto. Ahora hay que retomar nuevamente el modelo liberal, pero implementando nuevas políticas, ¿no? No deberían de gastar más de lo que producían. ¿Sí? Esa es una máxima del modelo económico neoliberal. No gastar más de lo que produce. Aparentemente eso es correcto, ¿no? Que una familia gasta de más de lo que está recibiendo los miembros de la familia. Eso va a llevar a que se endeude la familia. Pero resulta que ninguna familia o ningún país puede sobrevivir solamente de lo que produce. Siempre tiene que pedir prestado para poder cumplir con todas las necesidades de su familia o de sus miembros, pues. El problema que hubo en América Latina es que los gobiernos gobiernos corruptos, porque no fue solamente México, sino de América Latina, pedían de más. Y ese dinero, en lugar de invertirlo en bienes de capital o en infraestructura que genera más dinero, más desarrollo, lo gastaban en corrupción y en gastos administrativos, pues. Entonces, había presidentes donde hacían giras ostentosas, como en el caso de López Portillo, que su esposa se llevó a la Filarmónica Juvenil del país a viajar por el mundo, y fueron varios aviones con equipo, con personal, con maquillista y todo eso, ese era dinero, pues.
Entonces, se iba ese dinero que se pedía prestado, no se iba para inversión, sino se iba para gasto corriente o para corrupción. Ese fue el problema de los países de América Latina. Sin embargo, por ejemplo, el caso de Alemania también no solamente vive de lo que produce, sino que también pide prestado, adquiere dinero de otras partes. Pero el caso del dinero que los alemanes o otros países, no Estados Unidos, pero otros países, cuando piden prestado, ese déficit que lo compensan con dinero prestado, lo invierten en infraestructura y eso genera pues más recursos pues a su economía. Bueno, entonces una de este modelo neoliberal que repito estaba de moda en los 70s y 80s y hasta todavía hasta el día de hoy, estaban en las ideas de esos economistas de Harvard, de Princeton, de Yale, ¿cómo se llama? Del tecnológico, ¿cómo se llama ahí? En MIT, no recuerdo ahorita. Exactamente. Entonces, toda la élite política y de la clase rica iba y se educaba en esas universidades. Cuando regresan a sus países, estos jóvenes obviamente van a ocupar cargos públicos y de primer nivel. Entonces van a ocupar secretarías de Estado y todo tipo de cosas, y a través de esas secretarías de Estado, inclusive las presidencias, van a empezar a modificar las economías de sus países y van a empezar a implementar el modelo neoliberal. A esos economistas que fueron educados en el extranjero se les conocía como tecnócratas, porque desde el punto de vista técnico y financiero era correcto lo que ellos estaban planteando. Pero cada vez que ejecutaban una política técnicamente establecida y con resultados, afectaba a la sociedad. Me explico. Por ejemplo, ¿se acuerdan que una de las máximas de la escuela era lograr el déficit cero? ¿Sí? Y que se lo había enseñado su maestro. ¿Pero qué implicaba que lograra llegar a ese déficit cero? Simple y sencillamente que no se iba a invertir en salud, en educación, y la ayuda que se le estaba dando a la gente más pobre se iba a eliminar. Entonces decía, es de que si les quitamos el dinero que le estamos dando a la gente más pobre, si le estamos dando $2 y la gente sigue pobre, y si les damos $1 y la gente sigue pobre, y si les quitamos, pues llegamos al déficit cero, pero prácticamente la gente se va a morir de hambre, ¿no? Así sencillamente. Pero esa era la lógica de este modelo neoliberal, ¿no? Y no solamente eso, este modelo neoliberal le decían, oye, Estado, tú también gasta tu dinero de forma más eficiente. Estás gastando mucho dinero en educación pública y tienes tasas de reprobación muy altas. Por lo tanto, debes de gastar tu dinero más eficiente, solamente debes educar a la gente más capacitada, a la gente más inteligente y todos los demás, pues, a ver qué pasa con ellos, porque no te daban solución para ello, ¿no? Y empiezan a quitarle dinero con los famosos recortes presupuestales, empiezan a quitar dinero a la educación, a la salud, y se fue deteriorando el sistema de salud y el sistema educativo. A tal grado que en la película vemos el sistema de salud privado, que tiene tecnología, todo avanzado, y el sistema de salud pública estaba en ruina. Y efectivamente, ustedes no sé si han ido a algún hospital cuando tienen algún familiar y ven que la gente está una cama tras otra cama y los médicos hacen lo que pueden, pues, pero pues es muy deprimente, pues. Mientras que tú vas a un hospital privado y tienes una enfermedad grave y tienes más probabilidades de que te salves ahí que en el sector público. No significa que no tenga la capacidad, pero precisamente por lo mismo de que te mandan a hacer un estudio y te mandan 2 meses. ¿No les ha pasado eso? ¿No conocen a alguien que le ha pasado eso? A mí por experiencia, Sí, te mandan a hacer una X estudio y te mandan, oye, pero esto es urgente. Las especialidades, sí, exactamente, Estefanía. Entonces todo eso se fue deteriorando y tiene que ver con esas partes de las políticas neoliberales. Perdón, jóvenes, es que me distraigo aquí con los jóvenes, que se me olvidan de ustedes, pero pues a todos estoy atendiendo. Ok, entonces ahí empieza la película con estos cuates, que repito, a esta élite de jóvenes que se fueron a estudiar a Estados Unidos, de políticos y a hijos de empresarios, y que estuvieron ahí, se les conoce como tecnócratas, porque, repito, sus políticas técnicas eran eficientes de alguna forma, pero el costo social era muy alto, ¿no?
Bueno, entonces ahí empieza, ¿no? Y además el papel que juegan los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como la OCDE, también juega un papel muy importante porque son ellos los que diseñan las políticas que estos gobernantes van a implementar esos países. Y tenemos ahí que en esa reunión del Banco Mundial está las Curain celebrando que ya no hay más pobres en nuestro país, cuando la realidad es totalmente diferente, ¿no? Número uno. Después de eso está la parte mediática. Cómo los medios de comunicación, como hoy lo estamos viendo, están jugando un papel muy importante, tanto en dar la realidad, ocultar la realidad o tergiversar la realidad, ¿sí? Y tiene que ver con los intereses económicos. Tiene que ver con los intereses económicos de esos grupos de mediáticos, ¿no? Aquí tenemos al periódico El Mercurio, que va a utilizar precisamente un periódico de izquierda, un periódico que de alguna forma es sensacionalista, pero también crítico del sistema económico, que va a utilizar a Juan Pérez para decir que Juan Pérez quería suicidar porque estaba en contra del modelo neoliberal y en contra de la globalización. Finalmente, pues era otra la razón. Sin embargo, repito, utilizado, sale ahí la nota, inmediatamente muchas personas salen ahí, se manifiestan apoyando a Juan Pérez, que todos somos Pérez, como hoy está ocurriendo con muchas personas que todos son Loret, ¿no? Pero bueno, está ahí la parte de la dinámica que se está dando en ese momento. Y cómo juega un papel muy importante, en este caso la televisión, como hoy lo está jugando en el caso de ustedes el Internet. Por ejemplo, hoy los medios de comunicación saben que muchos jóvenes pues no vivieron ese periodo de la historia, de los 90s, 80s, de la parte de la corrupción, y que pues igual a lo mejor se los enseñaron en la secundaria, sus papás, pero no, entonces esas cosas son nuevas. Sin embargo, lo que hoy vivimos tiene sus orígenes inmediatos en los 80s, 90s y lo que estamos viviendo, pues. ¿Vale? Y luego vamos a ver con videos. De hecho, más adelante van a ver esa parte de la historia de lo que ocurrió en la década de los 80s, con la crisis de los 80s, la crisis de los 90, y por qué México tiene una deuda muy grande, ¿no? Pero bueno, entonces todo eso lo vamos a ver, pero con argumentos. Otra de las cuestiones, bueno, ya está la parte de Juan Pérez, que es un pobre y todo tipo de cuestiones, ¿no? Y los organismos financieros internacionales. Hay otra escena que también se me hace muy interesante, cuando está Lascurain con su esposa en el jardín y le dice que la gente pobre es pobre porque quiere. Y esa es una visión que sigue prevaleciendo, que la gente es pobre porque quiere. Y yo les preguntaría, bueno, ustedes no son pobres, pero la gente que es pobre, yo que soy pobre y soy porque quiero. Pues no, porque muchos trabajan muy fuerte y trabajan desde la mañana. Y ahí está otro argumento, los salarios. ¿Se acuerdan que les envié 2 artículos sobre los salarios? Uno del 2017, algo así, y otro del 2021, y prácticamente pues mencionan los mismos porcentajes y solamente se van actualizando los montos, ¿no? Como se va incrementando el salario. Pero básicamente, y son fuentes oficiales del INEGI, y del, ¿cómo se llama el otro? ¿Qué organismo es? ¿Recuerdan el otro organismo de los salarios? Y es un porcentaje muy pequeño de la población que gana salarios arriba de los 20,000 pesos. Entonces, para que una familia pueda vivir más o menos como Dios manda, pues tiene que trabajar el esposo o la esposa con 40, con 20 y 20, 25, ya son 50,000 pesos y ya tienes un poder de consumo más o menos adecuado. Pero si no es así y tienes un buen salario de 25,000 pesos, pues más o menos te alcanza para subsistir. Ahora tienes un salario de menos de 10,000 pesos, entonces ahí prácticamente tiene que colaborar toda la familia y especialmente que hoy por hoy todo el mundo trabaja precisamente para poder juntar dinero y la gente pueda tener esa capacidad de adquisitiva. Entonces, ahí la lógica de ese modelo neoliberal que la gente es pobre porque quiere, no es cierto, ¿sí? Y hay una escena donde me llama mucho la atención y que a muchos jóvenes les da risa, ¿no? Cuando le preguntan a la sirvienta, ¿no? Está Lascurain con su esposa del jardín en la residencia y dice que porque es pobre, ¿no? Y ahí les da la explicación a la señora, ¿no? Que antes decía que porque Dios quería que fuéramos pobres, ¿no? Y luego por la suerte. Y al final señala, dice, hoy somos pobres porque los que nos han gobernado, dice otras palabras más fuertes que no lo voy a decir, han sido los culpables. Y efectivamente, si uno empieza a analizar cómo los que nos han gobernado en nuestro país son estúpidamente ricos y la mayor parte de la población, pues nomás te dan unas migajitas y ya, nos acostumbramos, pues. Y aquí pongo el ejemplo. En el caso de España, el gobierno pues, está defendiendo sus empresas.
¿sí? Y ahora que hubo el conflicto entre comillas, con España, el gobierno español dijo que ellos iban a defender a las empresas en el exterior, y el gobierno mexicano le dijo, sí, pero el gobierno de México también tiene derecho a defender los intereses de los mexicanos, cosa que los otros gobernantes no defendieron los intereses de los mexicanos, y lo pueden ver ustedes con datos, pues. Pero bueno, y eso se refleja en nuestro nivel de vida. Han tenido la oportunidad de viajar a España. Bueno, cuando tengan la oportunidad, van a ver que sí hay pobreza, pues, pero el nivel de vida se levantó en poco tiempo. Cuando España, en la época de Franco, la economía española estaba más amolada que la mexicana. El peso valía mucho más que la moneda española. Cuando hay la transición, deja el poder Franco, se muere o algo así, hay una transición, después España, más o menos como en los 80, más o menos ese periodo, ingresa a la Unión Europea. Y en ese caso, cuando España ingresa a la Unión Europea, lo mismo que lo hace Portugal y, ¿cómo se llama?, Grecia, los europeos, la Unión Europea les da dinero para que reindustrialicen sus economías. Les dan un dinero, unos subsidios, precisamente para que se reindustrialicen. Y aquella economía, aquella empresa que puede competir con sus similares, con Alemania o con el Reino Unido o X, y puede competir, pues que siga produciendo el producto. Y si no puede competir, pues que cambie de giro, ¿sí? Pero hay dinero para los españoles para que puedan hacer esa reconversión. Y logra España salir adelante. Y hoy en día, pues España es un país de primer mundo y que, ¿cómo se llama?, el nivel de vida de la población se elevó. Hay gente pobre, sí, pero generalmente son los inmigrantes, los negros y latinos que viven, que están en pobreza, pues, pero el nivel de vida de los españoles cambió totalmente. A pesar de que han estado en crisis, no hay una migración masiva de españoles que se vengan a vivir aquí en México para trabajar. Y sí hay españoles, pero ganan muy bien aquí en México. Pero bueno, en el caso de México, cuando México ingresa al Telecan, no hubo ningún apoyo. Entonces muchas empresas mexicanas tuvieron que competir con sus similares, y obviamente eso provocó el quiebre de muchas empresas, y que obviamente México, en lugar de que tenga empresas para poder producir de ropa, televisión, este tipo de cosas, quebraron y se convirtieron en comercializadoras. ¿Qué es una comercializadora? Una empresa que importa los productos y los distribuye, pero generalmente pues no generan empleos, ¿no? Y nos volvimos nada más eso, ¿cómo se llama? Comercializadores de productos, pues. Y si a eso le sumamos que la gente no tiene dinero para poder consumir como Dios manda, y si el compañero, recuérdame su nombre, compañero, y si Daniel quiere poner una empresa, por ejemplo, que hace falta zapatitos o algo, pero si la gente no tiene dinero para poder consumirle los zapatos que va a producir Daniel, pues obviamente su empresa va a quebrar. Entonces, esa es una de las grandes cuestiones. Precisamente, si han oído el concepto de que dice que la economía, no hay un mercado interno, que hay que crear un mercado interno aquí en México, porque no hay mercado interno. ¿No han escuchado esa idea, ese concepto? Bueno, porque resulta que cuando México firma el Telecan, pues los principales industriales y los más exitosos se enfocan al mercado de Estados Unidos, porque producen en pesos y venden en dólares. Muy barato para los norteamericanos. Pero esos empresarios ven para los mexicanos, pues no. ¿Por qué? Pues porque tienen poquito dinero para poderles comprar, ellos se enfocan a los norteamericanos. Les voy a poner un ejemplo que es el aguacate. El aguacate se puso aquí en México y se vende en Estados Unidos. Y solamente hay broncas de aguacates cuando los norteamericanos les cierran el mercado, como apenas ocurrió, lo que sea, ¿no? No, profesor. Pero ¿qué ocurre con los aguacates que compramos aquí en México, jóvenes? ¿Qué ocurre con los aguacates que compramos aquí en México? Son caros y están chiquitos, de muy mala calidad. Si ustedes comparan los aguacates que se envían de exportación y vemos los aguacates que compramos aquí en el súper y que está a 76 pesos el kilo de aguacate y no sé cuánto, llegó hasta 80, y son 3 aguacatitos de 1 kilo, digo porque compro y mucho para la familia. Vamos a ver esa parte y dices, bueno, pero si México es el primer exportador de aguacate, pues debemos de tener aguacate en abundancia y a precios baratos. Sin embargo, ellos prefieren venderlo a Estados Unidos porque ellos los pagan en dólares
y hacer la conversión, pues salen ganando, que lo venden muy barato, salen ganando, y nosotros, pues, ¿cómo se llama? Tenemos que comprar aguacates no muy buenos y de mala calidad, y caros. Y eso lo hemos visto en varios sectores, varios productos, pues, que para nosotros es caro, y pues ni modo. Entonces son esas cuestiones, pues, que tienen que ver con la parte del modelo económico neoliberal que se empieza a implementar. Bueno, regresando a la película, otro punto importante de la película que mencioné, ya hice la diferenciación en los políticos que se conocen como tecnócratas y que son educados en Estados Unidos, unidades económicas de ese momento. Aquí una pregunta rapidísimo y para contextualizar la idea. ¿Qué pasó con muchos tecnócratas que estuvieron gobernando como asesores técnicos de los gobiernos de Fox, Calderón, Cedillo? ¿Qué creen que pasó con ellos? Muchos siguen en el gobierno, se camuflajaron y siguen en el gobierno. ¿Pero qué pasó con otros? Y lo menciona Las Coreanas en una escena, cuando le dicen que se vaya, que el efecto Juan Pérez, el efecto de que si muere Juan Pérez se iba a crear una crisis económica, ¿no? Y que se iba a conocer como el efecto Juan Pérez. Y Las Coreanas se vuelve muy indignado y se queda viendo a uno de sus asesores, que si eso llegara a ocurrir, ellos iban a terminar ¿en dónde? ¿Se acuerdan, jóvenes? Iban a terminar como maestritos en alguna universidad. Y efectivamente, hoy muchos de esos economistas que eran asesores y que ganaban mucho dinero y todo tipo de cosas, ahora se encuentran dando clases en la Ibero, pero obviamente de tipos completos, ¿no? O en el ITAM, o en otras universidades, ¿no? ¿Cómo se llama? Algunos en la UNAM todavía, pero pues con puestos buenos, ¿no? Con profesor de asignatura. Pero están ahí. Entonces ahí vemos el otro tema, cómo desde el ITAM, desde, ¿cómo se llama? No tanto del Ibero, pero del ITAM, sí. Muchos de ellos siguen criticando al gobierno, ¿no? Porque supuestamente las políticas que está implementando no son las adecuadas. Pero bueno, todo eso es real, ¿no? Toda esa parte de la película me gusta porque, a pesar de que ya tiene más de una década que fue filmada, este cuate es muy sarcástico con esa parte del modelo económico neoliberal, que efectivamente ha sido así. Por otro lado, veamos a los personajes como secretario de Economía, sus asesores con lociones y perfumes y todo, porque ese era el modelo de político en Estados Unidos, ¿no? Tarjetas muy finas, choferes, oficinas muy lujosas, y por otro lado, pues vemos la pobreza, ¿no? Dice, oye, ¿cómo es posible que tenga choferes, tenga todo este tipo de cosas y eso está en pobreza? Pero así era el modelo, ¿no? Y cómo se comportaban estos cuates. Cómo también floreció en ese periodo, cómo floreció el servicio de salud privada. Antes había hospitales privados, pero no tantos como hoy, que no sé qué tipo de cosas, pues. Y ahí pues van la gente que tiene dinero, que tiene mucho dinero, y los políticos que se pagaban con el erario público, pagaban sus servicios de salud en el sector privado. Ellos no iban a ir al ISSSTE. ¿Y quién pagaba eso? La población. Entonces, esos elementos son críticas que hace el gobierno, la película. La otra es en la casita, que les mencionaba ya a ustedes. Todos los mexicanos soñamos con tener nuestra casita de interés social, nuestra casita geo. Cuando por fin logras tener tu casita, te endeudas 30 años a pagar tu casita. Y esa casita te mandan hasta 1 hora y media, 2 horas de distancia de la ciudad, y en lugares que son inhóspitos, como lo veamos ahí, y además con materiales de tercera calidad o de cuarta calidad, que en un año tu casita ya se deterioró porque los materiales que están utilizando. Pues ¿cuándo vas a soñar a tener tu casa ahí en Las Lomas o en algún lugar donde veía a Juan Pérez, ¿no? Estaba la clase media con su casita, su jardín y todo tipo de cosas. Pues no, realmente para muchos mexicanos te conformas con un departamentito aquí en la ciudad, o una casita también mínima en varias zonas del centro, ¿no? De la ciudad, pues, de la periferia. Y eso mismo del modelo se replica en México, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en la India, ciudades de primer mundo, edificios, con todas las comodidades, toda esa parte, y a un lado
guetos, perdón, porque son guetos, están ahí rodeados con murallas, en fin, y por otro lado, la mayor parte de la población sufriendo la delincuencia, falta de agua y todo tipo de cosas, ¿no? Y eso se replica en todos lados. Bueno, también Las Curenas se referencia a un personaje cuando está en su sala, ahí está el cuadro de sus abuelos, de su abuelo, y está leyendo un libro sobre la globalización escrito por Joseph Stiglitz. Y dice, ¿cómo es posible que este cuate que fue funcionario del Banco Mundial, que ayudó a la implementación de las políticas neoliberales en América Latina, ahora esté criticando a la globalización y las políticas neoliberales y la economía de mercado? Y efectivamente, ese personaje sí existe, Joseph Stiglitz, y ha escrito muchos libros sobre la globalización. Y él se dio cuenta, precisamente, cuando hubo la crisis asiática, y que a los países asiáticos en los 90s, a los países asiáticos les recomendaron las mismas políticas que implementaron en América Latina, es decir, reducir el gasto, reducir, ¿cómo se llama?, su déficit, recortar los subsidios, le impusieron exactamente las mismas políticas. Pero en el caso de los países asiáticos se dieron cuenta que sus economías se estancaban a la hora de aplicar ese programa de ajuste. Sus economías no crecían. Entonces lo que hicieron los países asiáticos fue hacer a un lado esas políticas, abrir el gasto público para que la gente pudiera consumir, endeudarse, pero invertir en infraestructura. ¿Y qué pasó con las economías asiáticas? Inmediatamente empezaron a crecer. Y en el caso de las economías de América Latina, que han seguido aplicando esas políticas durante muchas décadas, las economías de América Latina se estancaron. No han tenido crecimiento del 1, 2, 3%, y de ahí no han logrado tener tasas de crecimiento más altas, pues, por las políticas que implementó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por tanto, Joseph Stiglitz después dijo que se había equivocado y que esas políticas no eran las adecuadas, que el Estado debería de endeudarse, pero endeudar esa deuda que utilizara fuera utilizada no en gasto corriente, es decir, en salarios ni nada, sino debería de utilizarse en invertir en varios sectores, ¿no? Entonces, todo eso de la película es correcto. ¿Alguna duda o alguna pregunta sobre la película? Que yo ahorita estoy haciendo un resumen, pero pues, igual se me puede escapar. ¿Me quieran comentar, jóvenes, aquí en línea y los que están aquí presencialmente? Yo algo que quisiera comentar, profe, es que hace alusión a que él es nieto de Porfirio Díaz, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, está la fotografía en la sala. Y efectivamente, algo que también vale la pena mencionar, jóvenes, es de que México siempre ha estado dividido. Desde que logra su independencia, siempre va a haber dos visiones de país, los liberales y los conservadores. Los liberales que buscan precisamente el modelo republicano, que buscan la parte del bienestar de la mayor parte de la sociedad, y los conservadores que siempre han tenido el poder y quieren seguir conservando sus privilegios. Y fíjense lo paradójico de todo esto, que hay personajes que hoy siguen en esa misma dinámica, pero ya no son, ya son los nietos de bisnietos. ¿Han escuchado de hablar de Santiago Krill? Que fue ¿mande? Del PAN, exactamente. Pues sus ancestros eran también personajes importantes que jugaron un papel no muy bueno en la historia de México, de la familia Krill, ¿no? Que fueron también los que fueron a traer a Maximiliano para que nos gobernara, porque ese era el modelo que debería de implementarse en el país y una serie de cuestiones. Lo mismo ocurre con este personaje de otros personajes que han seguido la política de nuestro país, que sus antecesores también fueron conservadores, ¿no? Y que pues hicieron mucho dinero en su momento y siguen haciendo mucho dinero. Y hay otros que quieren transformar al país, quieren cambiarlo. Ya no como en la parte que nos han hecho creer del socialismo, que en fin, el socialismo real fracasó en todas partes del mundo por varias razones, porque además el ser humano es egoísta por naturaleza. Pero hay sociedades en donde las desigualdades no son tan complejas como las de nosotros. La corrupción hay en todas partes del mundo, pero hay lugares donde nuestro país, que realmente es uno de los graves cánceres que ha hecho que estemos en condiciones muy, muy desfavorables, ¿no? Entonces, todos esos elementos pues se tienen que retomar en consideración, y sobre todo en el caso de ustedes que no conocieron esa parte de la historia reciente. Entonces, yo no los puedo culpar a ustedes jóvenes porque pues apenas tienen 20 años. Nacieron en los
a principios de este siglo, ¿no? Del 2000 y fracción, ¿no? Más o menos. Entonces no conocieron la crisis de los 80, no conocieron toda la corrupción de los 80, toda la corrupción de los 90, y que dejaron al país como hoy lo estamos viviendo, que hoy solamente conocen los efectos de lo que estamos viviendo. Entonces sí va a llevar mucho tiempo transformar al país. Y yo espero que no sea un siglo como ocurrió con la revolución y que al final pues no dio para más. Pero bueno, entonces es importante en este proceso. Una de las preguntas que me hacían también la vez pasada, profe, pero entonces la globalización es negativa, y les mencionaba yo que la globalización no es buena ni mala, simplemente es un proceso que está ahí, pero va a depender cómo los países se insertan en ese proceso de globalización y cómo sus líderes insertan a su país en ese proceso de globalización. Lamentablemente, por lo que ustedes vieron en el artículo de las empresas españolas, los gobernantes que han estado manejando México, pues les dieron concesiones a las empresas extranjeras muy beneficiosas para esas empresas. Hay en un artículo que les envié a ustedes, habla sobre una empresa astillera española. ¿Alguien se acuerda de esa empresa española, española de astilleros? ¿Y saben cómo surgió el escándalo? Fue en el sexenio de ya, cuando iba a salir Calderón del poder. Resulta que en esa zona de España había un astillero que ya había quebrado, tenía ya una década que estaba cerrado por la misma crisis española. Y entonces el gobierno mexicano hizo una inversión, creo que de 3,000 millones de dólares, o algo así, una cantidad importante de dinero, para que construyeran unos floteles en el sexenio. Entonces, un político que estaba candidateándose puso de ejemplo lo que había logrado esa inversión mexicana para esa zona de España. Entonces, un periodista español tomó la nota, la publicó, y acá el periódico, perdón, en el radio, en el noticiero de Jacobo Zabuldowski, retomó la nota y dijo, ¿cómo es posible que en España, México esté invirtiendo para la creación de estos floteles? En un astillero que había quebrado en España. Y que aquí en México había empresas astilleras pequeñas, pero que podían hacer esa misma inversión. Entonces lanzó la nota, ¿cómo se llama? Jacobo Zabuldowski, y luego la retomaron otros periódicos, pero muy pequeños, ¿no? Porque realmente ni Televisa ni todos los demás como hoy lo tomaron en serio. Le preguntó a Pemex y no dieron contestación. Hasta después de un mes dieron la contestación y señalaron que efectivamente que sí estaban haciendo una operación porque requerían esos floteles y que aquí no había la tecnología. Inmediatamente otras empresas mexicanas dijeron, sí, tenemos la tecnología para crear los floteles. Finalmente, el caso es de que el gobierno mexicano, precisamente para favorecer a esa empresa, les dio esa concesión. Y que después de mucho tiempo, pues esos floteles, pues no han sido de utilidad, no han servido. Ya no se supo más qué pasó con esa parte de la corrupción, ¿no? En el periodo de Calderón. Otro de los eventos también emblemáticos de ese periodo fue que México había comprado un buque para transportar petróleo, pero a un precio triplicado. Entonces, cuando le dicen, oye, pero ¿cómo compraste ese buque que ya está en ruinas y además a su valor 3 veces mayor que su valor que lo estás comprando? El gobierno mexicano dijo, bueno, sí, lo que pasa es que ese buque lo compramos porque México necesita llevar el petróleo y además en ese buque tiene una maquinaria para poder refinar el petróleo o algo así. Al final del día ya nunca supimos qué más pasó y el dinero se iba perdiendo, se iba perdiendo, se iba perdiendo. Y los medios de comunicación, de vez en cuando sacaban una nota, pero prácticamente no pasaba nada, ¿no? Entonces, y hoy vemos cómo los medios de comunicación, pues cualquier cosa que hace el gobierno, inmediatamente lo sacan, pues. Pero bueno, así se ha manejado esa parte de la historia de nuestro país. Sí, lo compañero, sí, están los personajes ahí y también, repito, muchos de ellos siguen sus nietos o sus bisnietos siguen peleándose por el poder en nuestro país. ¿Alguna otra pregunta o alguna duda, jóvenes? Tanto de allá como de acá. ¿No? Ok, ¿qué hacen en la clase? Sí. Ok, entonces vamos a continuar con lo de la presentación sobre la globalización. ¿Hasta dónde llegamos, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, jóvenes?
Ya les dije, ¿no? Que sí voy a hacer examen presencial con ustedes. Voy a dividir el grupo son 30, primero 10, luego 10 y luego otros 10. Y como habíamos acordado, voy a tomar en cuenta sus asistencias, sus trabajos que me están enviando y la otra parte del examen. ¿Va a ser el mismo día, profe? ¿Mande? No va a ser, ¿cómo se llama? Una parte va a ser escrito y otra parte va a ser de opción. De opción múltiple, No, me refiero que si es el mismo día para todos, nada más que nos va a separar. No, había señalado que 10, 10 y 10, o 15 y 15. Bueno. ¿Sale, Estefanía? Igual, por ejemplo, tenemos ya, ¿cómo se llama? Una semanita y media, ¿no? Entonces, tenemos una semanita y media para que se registren las calificaciones. Entonces, probablemente iniciamos el próximo miércoles. Tengo clase con ustedes el viernes, no, el jueves, ¿no? Martes, miércoles y viernes. Perdón. Martes, miércoles y viernes. 10, 10 y 10. De la siguiente semana. Sí, voy a checar yo con el calendario cuando tengo que revisar calificaciones. Como va a ser un examen muy sencillo y, ¿cómo se llama? Pues voy a tener menos tiempo igual. Termino otro tema y ya. Pero bueno. ¿Será de las diapositivas que nos han mandado y la Sí. película o...? No, en este caso, ¿cómo se llama? La película, un breve comentario o X, algo sobre la película, para ver si la revisaron todos. Y sobre las presentaciones, qué es el aprendizaje, cuál es el objetivo de la educación, los modelos educativos, que es muy importante sobre los modelos, cuál es el objetivo integral y el objetivo del modelo por competencias. Y en esta primera presentación sobre la globalización. Obviamente, en este caso, como es tanta información sobre este primer tema de la globalización, pues voy a hacer de opción múltiple, ¿no? Y para que ustedes inmediatamente recuerden y identifiquen a los actores. Pues tú dices este cuate, creo yo que va a ser así. Y si han estado estudiando y aquí, pues no hay ningún problema. ¿Sí, jóvenes, allá en línea? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Ahora déjenme encontrar la presentación, jóvenes, por favor. Profesor, una pregunta. Dígame, por favor. ¿Usted nos va a decir quién va qué día o nosotros nos ponemos de acuerdo para decidir qué día vamos o algo así? Si se organizan rápido ustedes y me dicen, no hay ningún problema, los dejo a su decisión. Ok, Ajá. profesor, gracias. Entonces, si me dicen, profe, vas a la lista y ya, ¿no? Y si no se ponen de acuerdo, pues yo voy a tener que decidir por ustedes. ¿Vale? Pero ya les mando un correo al rato, ¿no? Para que cheque yo cuando tengo que subir calificaciones. Digo, empezamos a partir de tal día. Con 10, 10 y 10. Solamente que haya algún caso extraordinario de que viva, pues ya tomaré una consideración. Pero si ya andan acá, lo hacemos de esa manera, ¿no? ¿Vale? Bien. Ok. Entonces, ¿cómo se llama? Explicaba a ustedes el concepto de globalización. Les mencionaba a ustedes que la palabra globalización está en todos los idiomas, ¿no? Y les hablé sobre diferentes conceptos de globalización, de mercados globales, teatros globales, en fin, todo ese tipo les hablé a ustedes. Me dicen cuando ya estén viendo la presentación, jóvenes, por favor. Mercados globales, teatros globales, toda esa parte, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahorita sigue muy el problema de Ucrania con los rusos, ¿no? Pero también me llamó mucho la atención el día de hoy, ¿cómo se llama? Que Estados Unidos, que ahora es una ocurrencia del expresidente Donald Trump, no sé si escucharon las noticias, señalaba que Estados Unidos debería seguir el ejemplo de los rusos, de que estaban, ¿cómo se llama? Enviando armas para la frontera con Ucrania.
y que él recomendaba que el gobierno actual de Biden enviara armas al sur, la frontera con México, para la integridad de los Estados Unidos. Y es ahí donde dicen, no, pues, los mexicanos, el problema son los narcotraficantes, que es otra historia. Pero imagínense que vayamos a invadir los Estados Unidos. Más bien, es una amenaza, ¿no? Digo, bajo esta lógica o este nuevo orden internacional, donde las potencias nuevamente están jugando lo que hicieron en el siglo XIX, llegar a invadir a los países. Los rusos quieren invadir Ucrania, pues igual los Estados Unidos quieren invadir México, pero no quieren a todo México, nomás les interesaría la parte norte del país, en dado caso. Pero pues obviamente sería muy complejo, pues. Sería muy complejo porque México ha jugado un papel muy, muy importante en su política exterior como un país pacifista. Y si ya en el siglo XIX, cuando le quitaron Texas, California y todo lo demás, pues Estados Unidos se ve muy mal a nivel internacional. En este momento, pues prácticamente. Pues no, y además nos tiene, con el hecho del Telecán y con otras cosas, pues tiene dominado a nuestro país, lamentablemente. Cosa que no ocurre con Brasil ni Argentina. Les mencionaba yo a ustedes que ellos tienen más vínculos con Europa. Entonces, las economías brasileñas, argentinas, y tienen más vínculos con los europeos. Y hoy hay un acercamiento muy importante económico entre los brasileños, los argentinos, que son las principales economías de la región, con China y con Rusia. De hecho, en ese contexto me parece que el presidente Bolsonaro, que es de derecha, fíjense, se había reunido con Vladimir Putin, andaba ahí con ellos ahí, pues promoviendo el comercio, ¿no? En este caso, los rusos y los chinos tienen la tecnología para poder invertir y explotar los recursos naturales en esa zona, pero lo que buscan los brasileños es que dejen ganancias, y no solamente se lleven los recursos como está ocurriendo en nuestro país. Pero bueno, ¿ya están viendo la presentación, jóvenes? Sí, ya se está viendo. Ah, perfecto. Entonces ya lo expliqué sobre la globalización, les hablé de algunas definiciones. Aquí creo ser sobre ciudadano del mundo. Quiero hacer una reflexión sobre esta parte de la definición de Martin Albrooks, que señala que la globalización se refiere a todo tipo de procesos por el cual la gente de todo el mundo se incorpora dentro de una única sociedad, que es la sociedad global. Y hago referencia a lo siguiente. Por ejemplo, hay un caso que no sé si han enterado que hay una chica musulmana de origen mexicano que me parece que estuvo en Qatar y que ahí fue abusada sexualmente, después llevada en un juicio y que la sentencia iba a ser, le cambiaron la historia, que ella andaba con este señor casado y allí ¿cómo se llama? El hecho de que andes con alguien casado, pues tiene un castigo, ¿no? Y que le habían impuesto, además de cárcel, le iban a dar no sé cuántos latigazos, ¿no? Ella salió huyendo de ese país y se vino aquí a nuestro país. Y dentro de las críticas que se hizo es que supuestamente el consulado de México en Qatar no le dio una buena atención jurídica y precisamente por eso había sido castigada. Lo que yo quiero señalar con esto es en relación a la ciudadanía o de la sociedad global. Hay algunos mexicanos que utilizan esa doble o triple ciudadanía de acuerdo a los intereses. Por ejemplo, ¿se han escuchado el caso de un periodista que se llama Andreas Roemer, que fue acusado también de acoso aquí en México, que era un alto funcionario de Televisión Azteca y dirigía una compañía en materia de, anualmente hacía un evento cultural en Puebla y algo así sobre tecnología, ¿no? Bueno, este cuate Andrés Roemer, pues era un periodista y además, tiene mucho dinero, pues, pero tenía también de origen mexicano judío, entonces tenía la ciudadanía mexicana y también judía. Cuando estalla el escándalo, y primero pues no le hicieron, ¿cómo se llama? No dieron mucha atención con su problema, sino que tuvo que ver con la presión de muchas mujeres que empezaron a denunciarlo. Él salió huyendo del país, utilizando su ciudadanía judía
y actualmente vive en el Estado de Israel, y no lo han querido deportar del Estado de Israel porque pues es ciudadano judío. A lo que yo quiero llegar con esto es que en el caso de nuestro país, esos ciudadanos del mundo que tienen una o dos ciudadanías, la utilizan a conveniencia. Son mexicanos cuando les conviene, y cuando no les conviene o cometen algún ilícito, inmediatamente solicitan su ciudadanía, ya sea judía o ya sea de otro país. Ya eso mismo ocurrió con un personaje también muy importante que se llama Fujimori. ¿Alguien ha escuchado hablar de Alberto Fujimori? Que fue presidente ¿cómo se llama?, de Perú, en el periodo de los 90, en el periodo de Salinas de Gortari fue presidente de Perú. Bueno, a él se le acusa de genocidio porque sí, cuando él estuvo en el poder, mandó a matar a todos los opositores a su gobierno, en fin, y además de corrupción. Pasa el tiempo, llegan gobiernos democráticos a Perú, y un buen día llega un gobierno y lo quiere llevar a juicio. Y Fujimori sale huyendo de Perú y se refugia en Japón, utilizando su ciudadanía japonesa. Entonces pide el gobierno peruano que lo extradite, pero no lo pueden hacer porque pues, era un ciudadano japonés, ¿no? Entonces, esa parte de lo que está ocurriendo en el caso de esta persona mexicana de origen musulmán, me llevó a esa reflexión. No conozco el caso a detalle, pero lo que sí les puedo decir con los casos que he estado revisando es que algunos sujetos ciudadanos del mundo que tienen 2, 3 nacionalidades, pues las utilizan a veces de acuerdo a los intereses, ¿no? Y son mexicanos cuando les conviene, y cuando no les conviene, pues no son mexicanos, como el caso de Andrés Roemer, que salió huyendo del país y que ahorita no lo pueden extraditar porque es un ciudadano judío, ¿no? Y no tiene que ver con el hecho de que sean judíos. No, profe, usted es antijudío. No. Estoy hablando de otros también que utilizan esa doble ciudadanía precisamente para evitar la justicia de sus países, ¿no? Y repito, es lo que también está ocurriendo en este fenómeno de la sociedad global. Bien, luego les hablé de Anthony Giddens, y ahí hago referencia a la metáfora del vuelo de mariposa, que Giddens señala que el mundo está interconectado en todos los ámbitos, y obviamente en el ambiental, y que lo que ocurre en una parte del mundo también afecta a la otra parte del mundo, ¿no? Robert Cox, también es importante esa definición, porque habla de que hoy el mundo se ha dividido nuevamente más bien hay una división internacional del trabajo que es nueva, es una nueva forma de cada región, tiene una diferente distribución. Le corresponde, en este gran mercado global, le corresponde cierta actividad a las regiones, pues. También nuevos movimientos migratorios, y también la parte de que los estados se han convertido en una agencia de la globalización. Y cuando les menciono sobre la agencia, les mencionaba yo a ustedes jóvenes que son los gobiernos los que firman acuerdos internacionales o dan concesiones a empresas privadas, y que con eso obviamente les dan ventaja a las empresas globales para que lleguen a sus países, ¿no? En detrimento de las poblaciones. Luego creo que me quedé en esta última definición de Elizabeth Moss Kanter, que decía que la globalización es que el mundo se ha convertido en un gran centro comercial en donde las ideas y los productos están disponibles en todas partes y al mismo tiempo. Creo que esto ya se los explicó a ustedes, ¿no? ¿No? Bueno. Bueno, creo que hizo una mención, pero no. Ok. ¿Alguna pregunta a los que están en línea, jóvenes? Tenemos 10 minutos todavía. De todas maneras, si tenemos más tiempo, les envío. ¿Qué pasó? No, profe, ninguna duda. Ok. Este último de Elizabeth Moss Kanter también se me hace muy interesante, porque también la señora, esta intelectual norteamericana, también tiene razón en el sentido de la parte de la globalización. No sé qué hice y cerré la presentación, creo. Aguántenme. No es cierto. Aquí está. Entonces, lo sabemos que antes que la globalización es que el mundo se ha convertido en un gran centro comercial donde las ideas, los productos están disponibles en todas partes y al mismo tiempo. Y tiene razón. Hoy por hoy, la Coca-Cola se vende en todas partes del mundo. Hoy por hoy, los teléfonos satelitales están en todas partes del mundo. Hasta en el desierto más alejado, la población, la gente tiene acceso a este tipo de comunicaciones. Pero no solamente son los productos, sino también las personas.
y tienes dinero, puedes comprar a periodistas, puedes comprar a intelectuales, puedes comprar lo que tú quieras, ¿no? Y en cualquier parte del mundo. La otra parte de la definición de Roland Robertson es que la globalización no es simplemente referirse a la parte de las objetivaciones del incremento de interconexiones, sino también es la parte de la cultura y asuntos subjetivos. Esto también les recuerdo a ustedes que la globalización no solamente es aquello que podemos tocar, que podemos ver. La globalización también tiene que ver con cosas que no podemos tocar ni ver, pero que están ahí y que nos han transformado. A ustedes ya los transformaron. No pueden concebir la vida si no tienen internet. No pueden concebir la vida si no tienen un teléfono celular. Nos ha transformado, pues. Y hay otras cosas con mucho más detalle. Otra cosa que también me he percatado bastante es que tienen que hacer varias cosas, pues. Y ver. Llega mucha información, pero aquí la bronca es que de tanta información que les está llegando, estamos perdiendo la capacidad de analizar. Solamente nos quedamos con viñetas. ¿Cuántas series han visto ustedes últimamente? ¿No ven series? ¿De Netflix y todo este tipo de cosas? ¿En serio? Pues ya ves a muchos jóvenes que están ahí viendo todo lo que hay, ¿no? Y rápido. ¿Y quieren las cosas rápido? Porque si uno empieza a ir a ver, pero fíjate que ocurrió esto. Y yo creo que también ahora que vieron la película de 2 horas, como que también en algún momento también, los que vieron, estaba desesperando. ¿Cómo 2 horas? Estoy acostumbrado a ver todo 15 minutos, todo. Los tutoriales. Pues cuando uno habla de 1 hora de clase, ay, ¿cómo? No quiero, rápido. Nos va transformando. Y eso mismo que ustedes están viviendo, también otros jóvenes en otras partes del mundo están pasando por lo mismo, ¿no? Los mismos consumos, las mismas cosas, pues. Tiene que ver cómo la parte objetiva, pero también la parte que nos está transformando a nosotros. Y los niños sus hermanitos y los niños ahorita, los bebés, pues cada vez más se van transformando. Martin Kors señalaba en el 95 que la globalización no es más que lo que ya conocemos y que se llama colonización o una neocolonización, y también tiene razón, porque los países globalizadores, como es el caso de Estados Unidos, los europeos, China y los rusos, pues siguen avasallando a los países débiles y son un instrumento precisamente para su desarrollo. México pues sigue siendo un instrumento de los Estados Unidos, América Latina pues sigue siendo un instrumento de Estados Unidos para su desarrollo, ¿no? Y ellos viven bien y los países viven mal, ¿no? Su población. Octavio Jenny en el 96 señala que la globalización del mundo expresa un nuevo ciclo de expansión del capitalismo y efectivamente es una nueva forma de capitalismo. Como forma de producción, pero no solamente como forma de producción, sino también como un modelo de civilizador. Es decir, no solamente tiene que ver con la economía, sino tiene que ver con la civilización en general. No pueden concebir otra civilización que no sea la civilización capitalista. No podemos concebir, por ejemplo, cuando vemos el mundo musulmán, decimos, pero ¿cómo es posible que las mujeres anden con burka y tipo de cosas, no? Ese que es su cultura. Queremos todo lo que viene de Occidente, de Europa, ¿no? Todo eso sí es, pero lo otro no nos gusta, ¿no? Y es ahí donde hay un debate en el sentido de la cultura musulmana. Si bien es cierto, para nosotros sí es violatoria los derechos humanos, sí es cierto, pero es su cultura. Y hay que aprender también a respetarla, ¿no? En fin, y entonces lo que habla este modelo, que no solamente tiene que ver con la parte de la comunicación, sino también con la parte de una civilización capitalista. Y ahí les comentaba yo a ustedes que hay un libro que se llama El fin de la historia, de un norteamericano de origen japonés, que se llama Francis Fukuyama, y efectivamente hablaba, este cuate ya desde los 90 hablaba que el modelo preponderante es el modelo capitalista, ¿no? Y que pues prácticamente ya no hay otra historia más que la historia del sistema capitalista, cuando no es así. La historia es mucho más que eso. Finalmente, en este caso de Gustavo Jenny señala que la globalización es un proceso que abarca naciones, nacionalidades, regímenes políticos y proyectos nacionales, grupos y clases sociales, economías y sociedades, culturas y civilizaciones. En pocas palabras, la globalización abarca todo. Y es cierto, jóvenes, pueden ir ustedes al lugar más alejado de la República y donde la señal de internet llega, pero la gente tiene sus celulares y se comunica en WhatsApp y se comunica, tiene más habilidades, ese tipo de cosas, ¿no?
Probablemente a lo mejor no hablen bien el castellano X, pero sí manejan bien la parte de las tecnologías, ¿no? Y no estoy siendo exagerado, pero sí es, en todas partes estamos bajo esa lógica, ¿no? Y de un modo lento, señala Yanni, de un modo lento e imperceptible, o de repente desaparecen las fronteras, entre los tres mundos se modifican los significados de las naciones, de los países centrales, periféricos, del norte y del sur, industrializados y agropecuarios, modernos y arcaicos, occidentales y orientales. Nos convertimos en uno en ese ámbito de la tecnología. Pues ahí no hay fronteras. Y a veces cuando no hay palabras o ideas o conceptos para definir un concepto, para la redundancia, se utilizan las metáforas. Y es aquí donde tenemos tres metáforas. La metáfora de la aldea global. Esta metáfora de la aldea global, según Marshall McLuhan, asevera que se ha formado una comunidad mundial concretada en las posibilidades de comunicación e información abiertas por la electrónica. Está en marcha, señala McLuhan, la homogenización progresiva. Provincias, naciones, culturas, civilizaciones se tornan porosas y se articulan a través de sistemas de la información, la comunicación o la fabulación. En pocas palabras, hay una comunidad mundial que nos ha hecho iguales a todos. Nos ha hecho iguales a todos. Queremos lo mismo, nos vestimos lo mismo, deseamos un café de Starbucks, deseamos utilizar la última computadora, la última serie. Yo creo que también las series también han servido más en esta globalización, que nos vemos reflejados y que abarca pues todos los dinamismos, ¿no? Vemos una serie de multiculturales, chinos, japoneses, en fin, y que tocan temas que aparentemente a todos nos interesan. Y finalmente, sí es cierto, esta parte de que nos ha hecho iguales, pero también la globalización ha empezado a generar, o ha generado también, una individualización y también el surgimiento de los nacionalismos. Es decir, hay lugares donde ya no se reconocen como mexicanos, sino que son del norte. Por ejemplo, ponerles un ejemplo. O en el caso de Yugoslavia, que les mencionaba yo, durante mucho tiempo Yugoslavia vivieron religiones, coexistieron juntas religiones, grupos étnicos y nacionalidades. Cuando muere George Ross Tito en los 90, se estalla una guerra étnica en estos lugares. Y cuando yo, que era católico, y el compañero que era musulmán, éramos vecinos y nos hablábamos, de momento nos convertimos en enemigos. Y los católicos asesinaban a los musulmanes y los musulmanes a los católicos ortodoxos. Y eso es lo que surgió y se dividió Yugoslavia en varias repúblicas. Lo mismo ocurrió en otras zonas. Por ejemplo, Checoslovaquia era un solo estado. Después se convirtió en la República Checa y en la República Eslovaca. Y ha ocurrido también en otros lugares del mundo donde también buscan su propia independencia, ¿no? En España hay varios lugares donde quieren su independencia. Solamente que el gobierno español no se los ha permitido, ¿no? Esa parte de la independencia. Bueno, luego tenemos la metáfora de la fábrica global. En la fábrica global, Joseph Grubland y Kenneth Flam identifican una evolución cuantitativa y cualitativa del capitalismo, más allá de las fronteras y sometiendo todas las otras formas de organización del trabajo, y de la producción y de la reproducción empleada de capital. En pocas palabras, no solamente en cantidad el sistema capitalista ha evolucionado, sino también en cómo se ha manifestado ese sistema capitalista a nivel mundial, en todas partes del mundo. Y señala, el modo de producción actual entra en la época global, que no se reduce a la internacional ni a la multinacional. Las economías nacionales se vuelven provincia de una gran economía global.